Hola, un abrazo, un saludo para ti que semana tras semana tienes esta delicadeza de acompañarme en este entremés. Me alegra muchísimo saludarte el día de hoy, aquí desde mi casa, aprovechando estos pocos días de paso por aquí, recuperarme después del tiempo en Estados Unidos, organizar todo para volver a salir. Este próximo martes en la noche estaré saliendo para Paraguay, a donde no voy hace mucho tiempo, y tendré la dicha de predicar el próximo fin de semana el Encuentro Nacional de los Jóvenes de la Renovación Carismática de ese hermoso país. Así que te pido que me tengas en tus oraciones, por favor, para estos días de misión que vienen. Pues bien, hoy, por supuesto, te doy la bienvenida aquí a mi canal de YouTube, a mi página, a mis redes y a los canales, a los diferentes espacios en donde retransmiten este entremés, este aperitivo que nos prepara a profundizar en el Evangelio dominical. El texto de hoy, en este domingo 19 del tiempo ordinario, está en el capítulo 14 de Mateo, en los versos 22 al 34. Dice así la escritura. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra a muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzara a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús, tendiendo la mano, lo agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret. Amén. Bueno, un texto hermoso, un texto súper conocido, un texto muy escuchado, muy usado en la predicación, en la evangelización, en la catequesis. Un texto para decirnos muchas cosas que creo que vale la pena que revisemos por lo menos algunas de ellas. Cuando yo hacía el comentario a este texto, que fue uno de los textos del Evangelio de la semana anterior, yo les decía, para mí, la primera clave de interpretación del texto es entender a dónde los mandó Jesús a sus discípulos. Y desde mi perspectiva, una idea pachuna, es tal vez esa la razón de la tempestad. El verso final que yo les acabo de leer dice que desembarcaron en la tierra de Genesaret, tierra pagana, tierra del mundo de la gentilidad, tierra de gente mal vista, de gente idólatra, politeísta, de gente rechazada por los piadosos y en general por la sociedad del mundo israelita.
Y Jesús manda a los discípulos para allá. A ti que me estás viendo a esta hora, Jesús te dice, debes ir allá, debes desembarcar allá, a donde los malditos, a donde los rechazados, a donde los marginados, a donde están los mal vistos, a la tierra de esos por los que nadie quiere optar. Es allá a donde tienes que ir. Es allá donde están necesitando de los discípulos de Jesús. Si uno no entiende eso, no entiende entonces desde mi perspectiva por qué el sentido de la narración. Porque es que cuando la barca, y si quieres utilizar esa imagen como se ha utilizado tan habitualmente a lo largo de la historia, pensar que la barca es la iglesia. Imagínate a Jesús diciéndole a los discípulos, móntense en la barca de la iglesia para ir como comunidad eclesial a buscar, a desembarcar, a atender, a amar, a hacer presente el reino allá en donde hay un montón de gente, de historias, de realidades, de circunstancias que han sido rechazados, que han sido marginados, que han sido mal vistos, que han sido incluso utilizados como modelo de aquello a lo que no debemos ir. Y Jesús les dice, les han enseñado mal. Jesús te dice a ti en esta hora, te enseñaron mal. Es justamente allá a donde tienes que ir, a la tierra de Genezaret. Y ponle tú el nombre que quieras, las características que quieras, la fenomenología que quieras, la realidad que quieras. Jesús te dice, allá debes ir. Y qué bello que sería que tú y los tuyos, como iglesia, como comunidad eclesial, como persona, emprendieras el viaje hacia allá. Y es lógico, es natural, es apenas obvio que cuando tú tomas la decisión de obedecer la palabra de Jesús, que te dice a ti comunidad, movimiento, grupo, asamblea, parroquia, capilla, diócesis, iglesia, vayan allá, vayan a donde están ellos, vayan a esas realidades, a esas, en términos de Francisco, periferias existenciales, sociales, eclesiales, vayan allá. Ese es el norte, ese es el lugar al que hay que ir. Se levanten tormentas. Las tormentas de ciertas ideologías, de ciertas maneras de pensar, de ciertas mentalidades, de ciertas prácticas de iglesia que hacen que no se quiera permitir que la comunidad del reino llegue allá. Y aparecen los zarandeos, la tormenta, los fuertes vientos, que quieren impedir que vayamos allá. Bueno, en medio de esa tormenta, en medio de los vientos que zarandean a la barca, ellos, por supuesto, están en esa gran angustia, los discípulos, y Jesús va a ellos. Es hermoso. Jesús los ha enviado con un propósito y los ve que están en medio del conflicto, de la crisis, de la turbulencia, y Jesús va a ellos caminando sobre el mar. No se te olvide que en la cosmovisión semita el mar representa el mal, representa lo caótico, el caos. ¿Te acuerdas del Génesis? Representa el mal propiamente tal, pero además representa todo aquello que supera nuestras limitaciones humanas, aquello que nos sobrepasa. Y es hermosa esta narración. La presentan los evangelios, todas las tradiciones, pero en esta hay una pequeña inclusión adicional, que es la de Pedro, a diferencia de las otras narraciones. Y en esta aparece
una palabra que es muy importante. Jesús va hacia ellos lo confunden con un fantasma, empiezan a gritar de miedo, están en una gran tribulación. Y en medio de la tribulación tienen una experiencia de Jesús. Óyeme, yo no sé por qué situación estés pasando tú, no tengo ni idea. Pero sea cual sea, si estás en medio de una tribulación, de una tormenta, si estás pasando por una situación difícil, Jesús va hacia ti. Jesús no te deja solo. Jesús no te abandona. Jesús te acompaña. Jesús está presente, está pendiente. Y cuando los oye a ellos gritar, les dice, ánimo, cálmense. Yo soy. Ah, qué belleza. El gran yo soy. Ese texto del Éxodo en el capítulo 3, en el encuentro entre Moisés y Yahvé en la zarza, en la península del Sinaí, en el monte Horeb. Dios que le dice, yo soy. Y aquí Jesús que les dice, ánimo, hermoso, no tengan miedo, soy yo. El yo soy, el Dios del Antiguo Testamento que ahora se revela en esta epifanía, en esta cristofanía, en esta manifestación en la persona de Jesús. Es Jesús ahora quien hace presente al gran yo soy del primer testamento. Y entonces Pedro le dice, Señor, si de verdad eres tú, esto es hermoso, si eres tú, mándame a ir a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, y baja Pedro, y va y empieza a caminar. Pero cuando se da cuenta y pone su atención en la fuerza del viento, le entra miedo y empieza a hundirse. Y aquí pasa del si eres tú, Señor, mándame a ir a ti, a Señor, sálvame. Señor, rescátame. Señor, dale sentido a mi vida levantándome de aquí. No me dejes perecer. Sálvame. Oye, qué bella oración la que nosotros podríamos hacer en este día con este texto. Pasar de estoy pidiendo signos para creer que eres tú a reconozco mi fragilidad, reconozco que me estoy hundiendo y te clamo, sálvame, Señor. Solo tú puedes salvarme. Y es hermoso que dice el texto que al instante Jesús le tendió la mano, lo agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es hermoso porque en medio de la reconvención que hace Jesús, hay un reconocimiento de Pedro. Le dice que es un hombre de poca fe. Es decir, reconoce que en él ha habido fe, aunque esa fe sea poca. Jesús siempre es así. Reconocimiento y cuestionamiento. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Qué te faltaba? ¿Cuál es el proceso en el que estás? ¿En qué etapa del camino estás viviendo? Y es un texto, te he dicho, epifánico, porque tan pronto suben a la barca, la comunidad postrada reconoce, en verdad eres el Hijo de Dios. Dios se revela en ti. Tú eres la presencia manifiesta de Dios. Y con esa claridad, con la experiencia de Dios que acaban de hacer en medio de la tribulación, del conflicto, del caos, de la turbulencia, de la desazón, tienen una experiencia de Jesús que los lleva a confesar, que los lleva a declarar que Él es el Hijo de Dios. Con esa claridad,
pueden desembarcar en esos lugares a donde nadie más desembarcaría, que es a donde a ti y a mí el Señor nos envía. Que tengas un hermoso día y una linda semana.